¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o no? Pues la verdad es que sí, que la palabra del Señor dice: abre tu boca y yo la llenaré. Eso lo dice el Salmo 81:10. Pero no quiere decir que Él la va a llenar como magia. Usted tiene que aprender, tiene que sentarse, tiene que discipularse para ir y enseñar a otros. El evangelista Felipe, él se había sentado, había escuchado, había sido instruido, había sido guiado por el Espíritu Santo. El Señor llena la boca cuando hay conocimiento y cuando hay integridad del corazón. Dice la palabra del Señor también que en Lucas capítulo 12, versículo 12, que el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. O sea, el Espíritu Santo a usted le va a decir, pero ya hay una palabra sembrada en su corazón, ya hay una palabra sembrada en su mente, ya hay conocimiento de Dios y al mismo tiempo hay llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y por eso Él, en el momento oportuno, cuando usted vaya a predicar, el Señor va a traer a su memoria las palabras necesarias para llevar al conocimiento de Dios a esas personas. Gloria al Señor. Los discípulos estuvieron aprendiendo con su maestro 3 años. Y esos 3 años fueron intensos. Si nosotros hacemos matemática, ellos tuvieron 3 años. 3 años por 365 días son 1095 días. 3 años por 24 horas son 26.280 horas. Imagínense los discípulos de Jesús cuánto tiempo estuvieron con Él. 1095 días. Sin despegarse. Todo el tiempo con Jesús, escuchándole hablar. ¿A cuánto les estorba que el pastor hable? Les estorba escuchar al pastor. El pastor se da cuenta de aquí cuando si están recibiendo el mensaje o no lo están recibiendo. Y el Espíritu también nos da discernimiento a nosotros los pastores, cuando la palabra está siendo aceptada y cuando la palabra no está siendo aceptada. Amén. Gloria al Señor. Y eso, así mismo el Señor Jesús se daba cuenta si sus discípulos estaban aceptando la palabra del Señor. Pero hay algo curioso, que los discípulos siempre estaban atentos a la voz de Jesús. Y por eso Pedro en una ocasión le dijo: es que tus palabras tienen vida eterna. Y le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es lo mismo que yo le digo al Señor: Señor, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu Espíritu a través de la palabra me enseña, a través de la palabra me edifica, a través de la palabra me da autoridad, a través de la palabra me da poder, a través de la palabra me da potestad, a través de la palabra me da unción, a través de la palabra me da esa fortaleza que yo necesito, a través de la palabra puedo derribar montañas, a través de la palabra puedo derribar muros, a través de la palabra puedo pasar de aquí allá al otro lado en el nombre de Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Y siguiendo el relato bíblico, cuando Felipe iba por el camino, se halló con la sorpresa que un eunuco se había dedicado a Dios. Este eunuco no era judío, este era un gentil, y recorrió grandes distancias desde donde él vivía, era de Etiopía, hasta llegar a Jerusalén, solo con el propósito de adorar a Dios. Quiere decir que este etíope había sido convertido al judaísmo, se había convertido al judaísmo, y él no le importó salir desde allá de Etiopía, en África, eso está en África, para regresar a Jerusalén y adorar. En Jerusalén, en ese tiempo, los cristianos estaban predicando como locos la palabra del Señor. Estaban con deseo de predicar el Evangelio y que todos los lugares y todos los contornos conocieran a Jesús de Nazaret. El reino de Dios había venido a Jerusalén, el reino de Dios había venido a Judea, el reino de Dios había venido a Samaria, el reino de Dios había venido, pero también había venido para lo último de la tierra. Gloria a Dios. Y Etiopía estaba más allá, más allá. Y dijo el Señor en su providencia: este eunuco vino
conoce al Maestro, no ha conocido al Dios encarnado, a Jesucristo. Y usó a Felipe, lo sacó donde estaba, lo envió para allá, y Felipe obedientemente a la voz del Espíritu se movió. Y cuando caminó hacia donde estaba, lo escuchó leer la palabra de Dios. Está en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 4. Y él estaba leyendo lo que había pasado y lo leía en voz alta, porque en la cultura antigua se acostumbraba a leer en voz alta. Hay muchos que no les gusta leer en voz alta, pero cuando uno lee en voz alta, como que la palabra más ministra. ¿Se han dado cuenta de eso? La palabra ministra más el corazón. Pues el etíope, mientras iba en su carruaje, este hombre era un hombre de negocios, era el que se encargaba del mover del dinero de la reina de Etiopía. Y este hombre tenía mucho conocimiento, pero qué bueno que mientras viajaba en un largo viaje, él no agarró un iPad, no agarró un teléfono, no agarró una computer, no agarró nada de eso. Él agarró el libro de los libros, la palabra del Señor. Agarró el pergamino y mientras caminaba leía, mientras caminaba su carruaje, leía la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Felipe lo escuchó y le dijo: ¿qué lees? ¿Qué lees? Y el etíope le dijo: ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? ¿Cómo yo voy a entender lo que estoy leyendo? Y le invitó a subir a su carruaje y le dijo: ven, siéntate conmigo, tú has escuchado hablar de esto, tú me puedes explicar esto. Y entonces ahí vino la palabra de Dios al evangelista Felipe, y vino y le comenzó a ministrar a él. Y mientras aquel leía Isaías 53, 7 y 8, la palabra de Dios, el fluir, la unción del Espíritu Santo descendió sobre Felipe y comenzaron a salir las palabras apropiadas para esa vida. Comenzó a ministrar y le comenzó a decir: este es Jesús, él ya vino. Porque le dijo, esto se refiere a él mismo, al profeta, o a quién se refiere este hombre cuando escribe esta escritura. Y él le dijo: no, pues este es el hombre que vino a morir por tus pecados, es el que ha venido para salvar a la humanidad. A este lo mataron, a este lo calumniaron, lo crucificaron, pero hay algo glorioso, le dijo. ¿Se me imagina? Imagínense a alguien lleno del Espíritu Santo cómo se emociona. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cómo Dios. salta en el Espíritu. Hay algo glorioso. Él ascendió al cielo, pero él viene otra vez. Jesucristo viene otra vez. Aleluya. Para Dios, aleluya. Pero él te quiere salvar en esta tarde. Y le dijo, y nos dejó una ordenanza ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mientras caminaban en el coche, en el carruaje, miraron un lugar donde había agua. Y le dijo al eunuco: yo he creído en el Señor, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, vayamos todos a Romanos. Dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere dentro de su corazón, lo vamos a leer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya, y lo dice bien claro. Y en el 8 dice más, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El eunuco confesó a Jesús como su Salvador personal. Y le dijo: ¿qué impide para que yo sea salvo? Aleluya. Para que yo sea bautizado. Gloria a Dios, aleluya. Felipe no vio nada que impidiera, porque cuando una persona antes se convertía de todo su corazón.
Estaba dispuesto a dejar padre, madre, hermano, familia, posesiones, propiedades, lugar de habitación, todo por causa del Evangelio. Estaba dispuesto a ser discípulos de Dios completamente, seguidores de Cristo. Y Felipe no vio ningún obstáculo para que él no pudiera ser bautizado. Y fue bautizado en agua. Y algo maravilloso que pasó en este lugar, que mientras fue bautizado en agua, cuando subieron de las aguas para ir al carruaje, se desapareció el evangelista. El Espíritu Santo lo llevó a otro lugar, lo transportó a otro lugar. Pero aquel etíope no dudó de la palabra hablada, porque fueron palabras de vida que saciaron su sed en ese momento. Y dice la Biblia que él se subió al carruaje, pero iba gozoso, iba alegre, iba adorando al Señor, porque había tenido un encuentro personal con el Maestro. Aleluya. Había disposición, y él fue el canal para que el Evangelio llegara a Etiopía. Un africano, uno de raza morena, Dios lo usó para llevar el Evangelio. Felipe, luego el africano que estaba en Jerusalén, para cuando él viajara a su ciudad, llevara la palabra del Señor. Y así como la palabra del Señor es transmitida, ir por todo el mundo, dice la palabra del Señor, y predicar el Evangelio. Juan capítulo 3 dice también el gran tema central de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es la tez morena o la tez blanca la que a usted le va a hacer predicar el Evangelio. Usted tiene que ir a toda lengua, a toda nación, a toda cultura, a todo lugar donde usted se presente. Debe predicar el Evangelio. Lo único que Dios quiere es de nosotros, como con Felipe, es que tengamos fe en el Señor, que llevemos el Evangelio a toda criatura, a otras naciones, escuchar la voz del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y preguntarle al Señor: ¿a qué sector de Waterbury tú me quieres llevar? Gloria a Dios, aleluya. El Evangelio es acción. Es acción, no es estático. Hay muchos que dicen: ¿y por qué la iglesia no crece? La culpa es de los líderes. ¿Y por qué la iglesia no crece? La culpa es del pastor. ¿Y por qué la iglesia no crece? La culpa es de los diáconos. ¿Y por qué la iglesia no crece? Y señalamos con los 5 dedos. Y está uno viéndonos a nosotros. La culpa es nuestra, porque no estamos haciendo obra de evangelista, no estamos haciendo el ministerio de Dios, no estamos cumpliendo la palabra. Queremos ser un cuerpo de Dios, lleno de la gloria de Dios, donde todas las bancas se llenen, allá arriba se llene. Tenemos que trabajar, levantarnos como el obrero de mañana, ir por las mañanas, por las tardes, por las noches, no cesar de predicar el Evangelio. Y usted me dirá: pastora, ¿por qué yo trabajo? En su trabajo puede ser obra evangelística. Pastor, es que yo vivo en otra ciudad. En su ciudad puede hacer obra evangelística y traerlo acá. Pastor, pero es que no ponga pero. Dios está ahí con usted y lo quiere usar como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La pregunta es, y surge: ¿tú estarás dispuesto a ser uno de esos obreros en las vías del Señor? ¿Tú estarás dispuesto a ser esos obreros del Señor? Una de las canciones que cantamos fue la última. Dice la canción: cuando el Señor hiciere volver la cautividad